Producciones Ecuador al Día presenta su programa Cooperación Financiera, un espacio dedicado al cooperativismo, su misión, visión, educación financiera, responsabilidad social y su aporte al desarrollo productivo nacional. Bienvenidos. Señoras y señores, tengan nuevamente muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos nuevamente en nuestro programa número 28 de Cooperación Financiera, un aporte al desarrollo nacional. Raulito, bienvenido. Gusto, ¿cómo están nuestros panelistas e invitados? Gracias por estar con nosotros. Este es el programa Cooperación Financiera que se transmite los días miércoles en horario de 14 horas 30 a 15 horas 30 a través de radio y televisión, La Voz del Migrante, en coproducción con ecuadoraldia.com.es, a través de el Facebook Live. Johanna, bienvenida. Gracias, Raulito. Buenas tardes con todos, buenas tardes con nuestra audiencia que nos escucha todos los días miércoles. Y bueno, un gusto saludarles y otra vez compartir un programa más con ustedes. Vamos a dar paso a las noticias de esta semana, que fueron las más relevantes. Y empezamos con los titulares y vamos desarrollando cada una de estas noticias. Nuevas movilizaciones del 15 de septiembre. La bancada correísta y el Partido Social Cristiano rechazaron la proforma del 2021. Ecuador busca producir más barriles de petróleo y los arroceros vuelven a protestar en las vías del Ecuador. Vamos a desarrollar cada una de estas noticias y empezamos con las nuevas movilizaciones que se van a suscitar el 15 de septiembre. Organizaciones sindicales y sociales y campesinas se reunieron en una convención del FUT y acordaron una nueva marcha en contra de las políticas del gobierno. La nueva movilización fue convocada para el 15 de septiembre en Quito. La razón de las marchas sindicalistas es dialogar con el gobierno sobre las propuestas de un nuevo código laboral y la oposición a la venta de activos estatales como son CNT, Banco del Pacífico y la Refinería del Pacífico. El vicepresidente del FUT, José Villavicencio, señaló que el gobierno debe entender que el desempleo no se resuelve con leyes flexibles y hay que discutir las propuestas del código para todos los ecuatorianos. La bancada correísta y el Partido Social Cristiano rechazó la proforma del 2021. En la asamblea, las bancadas del Partido Social Cristiano y del bloque correísta Unión por la Esperanza son las dos voces en contra de la aprobación de la proforma presupuestaria 2021 y la programación cuatrianual. Según el lunes, el presupuesto le da la espalda al pueblo ecuatoriano y tiene algunas falencias, como por ejemplo que no tiene metas para este año y no incluye una programación para pagar los atrasos al Seguro Social. A esto también se incluye que a la educación y a la salud reciben menos recursos. La postura de la bancada de UNES llega 24 horas después de que el Partido Social Cristiano se haya pronunciado y que votaría en contra de esta proforma. Ecuador busca producir más barriles de petróleo. Ecuador espera aumentar su producción de crudo en un 8% para fines de este año, hasta llegar a los 530,000 barriles por día. Esto dijo el ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, lo que podría ayudar al país a enfrentar los problemas de liquidez. A largo plazo, el gobierno del presidente Guillermo Lasso buscará duplicar la producción a cerca de 1 millón de barriles por día, para que se prevea una inversión de 14,000 millones. Este crecimiento de producción tendría un impacto transformador en la economía ecuatoriana, pero el plan enfrentaría obstáculos, desde la limitada capacidad de los oleoductos hasta la oposición de las comunidades locales y las ambientalistas. Para ayudar a incrementar la producción de petróleo, Lasso se ha comprometido a lanzar nuevos contratos de participación
en un intento por atraer más inversión privada al sector petrolero. Según el gobierno, los nuevos contratos de participación otorgarían más autonomía y mayores ventajas financieras a las actuales presentaciones del servicio. Arroceros vuelven a protestar en las vías. Decenas de arroceros se enfrentaron con la policía la mañana de este miércoles 8 de septiembre cuando intentaban cerrar las vías del cantón Santa Lucía, al norte de la provincia de Guayaquil. Este era el lugar más activo en las protestas convocadas en varios puntos de la provincia de Guayas, por parte de los productores del arroz, para impulsar el pliegue de peticiones al gobierno, donde se le pide que respete el precio del arroz, el ajuste del precio del arroz, el control en las fronteras para evitar el ingreso de arroz peruano, los precios de fertilizantes, la reapertura de la Unión Nacional de Almacenamiento y congelar los precios del combustible. El gobierno anunció el alza del precio de la saca de arroz en un inicio y hacer un control en esto del ingreso del arroz peruano. Sin embargo, los productores señalan que el gobierno en su propuesta estaba aumentar a $35, lo que no ha ofrecido, y está diciendo que el saco debe salir a $32. Eso es, Carlitos, por las noticias de esta semana. Y Muy pues amable, vamos a Joanita, ver cómo sigue avanzando. Sí, muy amable, Joanita, gracias por su aporte. Bueno, y queremos informarle a nuestra querida radio audiencia y TV que se une a nuestro equipo de trabajo el doctor Fausto Lupera, distinguido intelectual ecuatoriano que tras su accionar lleva algunos méritos que son bastante ostensibles, ¿no? Expresidente del Parlamento Andino, ex asambleísta constituyente, y está con nosotros. Bienvenido, doctor Fausto Lupera. Muchísimas gracias, un cordial saludo. Y vamos, adelante. Muchísimas gracias, un cordial saludo a ustedes, señores periodistas, también al distinguido panelista, el economista Víctor Hugo Albán, y en general a toda la ciudadanía que mira permanentemente este prestigioso programa los días miércoles, siempre a las órdenes. El día de hoy quiero referirme a 3 aspectos básicos y sobre todo de actualidad. El primer aspecto me refiero a las últimas declaraciones hechas por el señor presidente constitucional, en cual él se refiere a que iría a una consulta popular y por supuesto también lo dijo ya la ministra de Gobierno. El segundo punto que quiero referirme también es al impasse en el cual estamos viviendo en este momento entre la Comisión de Fiscalización, los asambleístas y el Contralor General, el Contralor de la Nación encargado. Y como tercer punto, brevemente sobre la proforma presupuestaria, que tenemos un especialista como es el economista Víctor Hugo Albán, quien pues hará su análisis totalmente con el conocimiento pleno que él posee en relación a los comentarios y a lo que la propia Asamblea ha desechado el envío de la proforma presupuestaria. En relación al primer tema, el señor presidente de la República ha dicho que iría a una consulta popular. Yo quiero sugerirle, y es el pensamiento de muchísimos ecuatorianos, que el problema no es ir de parche en parche a través de consultas populares. El problema que nosotros los ecuatorianos tenemos desde hace 14 años es la Constitución de Montecristi. Por supuesto, ir a una constituyente es muy oneroso y demanda mucho tiempo, pero sí quisiera sugerirle al señor presidente de la República que haga la consulta una sola, sí, como establece el 444 de la Constitución, consultarle al pueblo, en donde se diga si los ecuatorianos queremos o no la Constitución del 98. La Constitución del 98 de 284 artículos no tiene los candados que tiene la Constitución de Montecristi, que en su artículo 441 claramente especifica que en lo que es estructura del Estado no puede ser cambiada por una consulta popular, sino por una constituyente. Y salimos de esta Constitución nefasta, que es la que ha originado todos los problemas que nosotros hemos vivido en estos 14 años. Una Constitución hiperpresidencialista que yo creo que el presidente Lasso debe sentirse mal,
estar permanentemente regulada por esta Constitución de Montecristi. De manera que la sugerencia, y que lo hemos planteado muchos constitucionalistas que han analizado, en que lo ideal sería volver a la del 98 y esa Constitución que no tiene los candados que tiene la Constitución de Montecristi, ahí sí hacerle acorde a la época actual, haciendo los cambios, luego después de que se acepte a través de un referéndum que los ecuatorianos decidan ir a la Constitución del 98, utilizar también ciertos aspectos de la Constitución Rol 2, en donde nosotros tendríamos una Constitución moderna, sin ninguno de los visos que tiene la Constitución de Montecristi, que siempre lo he manifestado desde que yo estuve en Montecristi como asambleísta constituyente, que más parece un manual de funciones que una Constitución. Esto, en breves rasgos, para hacer un análisis muy somero, de que no conviene continuar con esta Constitución de Montecristi y que deberíamos volver a la Constitución del 98, que con una sola pregunta volveríamos directamente a esta Constitución. En cuanto al segundo aspecto, que es el impasse que existe, porque la Contraloría ha dicho que, y ya lo ha hecho, una consulta a la Procuraduría para saber si puede o no revelar los nombres. Yo les digo que Contraloría tiene una ley propia, la ley orgánica de la Contraloría, en el cual no establece bajo ningún aspecto un artículo que diga que está prohibido dar información a la ciudadanía en relación a tipos de glosas que existan, porque no estamos acusando absolutamente nada, porque nosotros, todos los ecuatorianos, basados en la Constitución, tenemos el derecho a la inocencia hasta que no se pruebe lo contrario. Pero siendo una institución totalmente orgánica, la Contraloría no va a depender de que la Procuraduría le diga que sí, que puede o no dar esa información a Contraloría. Existe ley expresa para el caso de la Fiscalía que mientras está en indagación no pueden bajo ninguna circunstancia dar a conocer porque se está recién investigando. Pero aquí tendría el derecho la ciudadanía de conocer, simplemente decir, sí, tal persona tiene una glosa y está siendo impugnada, porque también tienen después el derecho de ir al contencioso administrativo a fin de sanear la problemática que se le haya presentado con responsabilidad civil, administrativa o penal. Pero eso no impide que nosotros los ecuatorianos y sobre todo la asamblea que están ellos para legislar y fiscalizar, que conozcan cuáles son los asambleístas o los ciudadanos ecuatorianos que tienen ciertas dificultades, pero no se les está acusando absolutamente nada. De manera que yo no creo que Contraloría niegue o consulte a la Procuraduría a fin de que todos los ecuatorianos conozcamos la realidad, porque no existe, y en derecho público solo se hace lo que está escrito. Existe, sí, un mandato expreso en la Fiscalía que no lo existe en la Contraloría. Y se podría acudir también a través de un juez con el habeas data para poder y tener información de algo que, como les digo, no tiene carácter de reservado, sino de mera investigación que se está haciendo. De manera que este impasse producido por la Contraloría, créame que me da a pensar de que existe presión de muchos asambleístas que no quieren que se conozca. Y esto es lamentable porque en el Código de la Democracia debería existir al menos un artículo que no solamente los requisitos para ser asambleísta, que son tener mayoría de 18 años y no tener problemas con los derechos de ciudadanía, es decir, tener los derechos de ciudadanía, y no se les pone más nada de dificultades. Debería existir y pedir que en la Constitución del 98, actualizarla, lo que era el Tribunal Supremo Electoral, exigir que todo asambleísta, candidato a la asamblea para inscribir, demuestre la notoriedad probada en relación a los múltiples obligaciones que tiene que cumplir, sobre todo con los organismos tributarios, como es el SRI, como es la Contraloría, en fin, no adeudar al fisco ni adeudar al Seguro Social. De manera que hay que hacer muchos cambios. Por eso pienso yo que es fundamental salir de la Constitución, donde consecuentemente tendríamos nosotros ahí sí leyes conexas, como es el caso de la ley electoral, que eso es fundamental, porque no podemos permitir que ecuatorianos de naturaleza alguna que fuere, que llegue a ser asambleísta sin pasar previo por los requisitos que para un funcionario público requiere y le piden tantos certificados, cuanto más y con razón
para un asambleísta que es el representante del pueblo. Y el tercer aspecto que quiero brevemente, como les dije, referirme a la proforma presupuestaria, que es de 32.500 millones de dólares, donde está destinado gran porcentaje a la salud, educación y a la seguridad, pues decirles que asimismo necesitamos nosotros leyes, una nueva ley de seguridad nacional, ya que se está hablando que se va a invertir gran cantidad de dinero, pero estamos invirtiendo dinero con las mismas leyes y con la misma el modus operandi con que se ha venido actuando en términos de seguridad. Y en términos de educación, pues son asuntos que la ciudadanía está esperando, que mientras más preparemos a nuestra colectividad, tendremos mejores resultados. Y la salud, por supuesto, sí, ha habido una gran inversión en salud, pero quiero decirles que todo presupuesto es un instrumento de la planificación. Y como instrumento de la planificación deberíamos tener ya, al menos los ecuatorianos y la Asamblea, conocer cuál es el plan de gobierno, porque hasta ahora no veo ningún plan de gobierno para saber cómo va a invertir ese dinero. No quiero acusar mucho a esta proforma presupuestaria porque fue realizada por el gobierno anterior y corregida, y ya lo dijo el ministro de Finanzas, que ha retirado porque está bien completa. Entonces se encuentra con una gran dificultad de algo que fue realizado por el gobierno anterior, y más bien pedirles que para la próxima proforma presupuestaria que tienen que comenzar a elaborar ya, la del 2022, pues sea este propio gobierno y que nos demuestre en su planificación qué es lo que tiene para ser utilizado esos recursos económicos. Y aquí hay que decirle, hay un déficit de 5.000 millones de dólares. Y yo vengo insistiendo que deberíamos tener una gran reducción del gasto público, sobre todo en la burocracia, pero no decir eliminamos tal o cual, sino previo a un estudio. Yo quisiera hacerle una recomendación al gobierno, que tengamos un ente, y lo puse a las órdenes hace un par de años al presidente Moreno. Yo fui alumno de la Fundación Getúlio Vargas, 5 años estudié allá, y es una institución que podría perfectamente hacer un estudio aquí en el Ecuador sobre la estructura administrativa del país, que existen una cantidad de organismos que duplican funciones, y estaríamos nosotros viendo cuáles son los organismos que deberían eliminarse, y sobre todo en la época actual de la modernidad, donde todo lo vemos telemáticamente, y esto es algo que hemos aprovechado de la pandemia, en donde hemos visto que las cosas pueden ser telemáticamente realizadas y evitar gran cantidad de funcionarios públicos y de trámites completamente innecesarios. De manera que se podría hacerlo, yo me pongo a las órdenes. El compañero mío de universidad es el presidente actual de la Fundación Getúlio Vargas, donde yo fui profesor hace muchos años atrás, y decirles que contemos con una institución que realmente venga a colaborar, y estaríamos, al menos, pienso yo, que de los 9.000 millones de dólares que gastamos en la burocracia, que estos gastos excesivos, podríamos tener un ahorro de 4.000 millones de dólares, y ahí tendríamos hasta para financiar el presupuesto, que lo vemos ahora, pues que hay ese gran déficit de 5.000 millones de dólares. Esto a breves rasgos. Yo más bien, sí, por el tiempo, pues limitarme a hacer comentarios en otra próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias por su aporte al doctor Fausto Lupera. Bueno, entramos acá con la entrevista, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación al doctor Víctor Hugo Albán Romero, analista económico, es presidente del Colegio de Economistas y docente universitario. Bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, buenas tardes. Realmente para mí un gusto estar en este medio tan importante, que es a nivel no nacional, sino a nivel mundial. Y obviamente, pues yo después de esta entrevista, de los comentarios vertidos acá, tuve muchas llamadas del exterior, porque ya no es la primera vez que estoy en este medio de comunicación, y obviamente pues las llamadas son internacionales, ya no solo nacionales, para criticarme en bien o en mal, ¿no? Claro, es importante lo que Fausto Lupera ha manifestado en este programa, pues entiendo la experiencia, la vasta experiencia de Fausto, ya como docente, ya como asambleísta, como diputado, etcétera. Entiendo que va a estar muy prestigiado el programa, y de hecho, pues mis felicitaciones. La proforma presupuestaria, lo manifestado Fausto, es de 32.948 millones. Es una proforma que más es contable, ¿no? Recuerden que estamos en el 9º mes del año 2021,
y obviamente más bien nos hemos preocupado nosotros de revisar cómo está la ejecución presupuestaria en los principales rubros, ¿no? El rubro de salud, por ejemplo, en donde tiene un 65% de ejecución, pero hay rubros como son inversión, por ejemplo, en obra pública, que tiene un 16-17%, inversión en educación, que apenas tiene 34%, cuando todas las partidas presupuestarias deberían estar en el rango de sobre el 60%, ¿no? Y obviamente, pues, la falta de liquidez en el sistema, la falta de fondos, que ha sido un óbice para tener este problema que grave que se tiene en el país, al extremo de que ha tenido que recurrirse solamente a créditos para, digamos, cubrir el meso déficit, que es solamente del año 2021, porque venimos arrastrando un déficit de más o menos 4 o 5 años, ¿no? Pero el déficit actual es de 4.700 millones. El doctor Lucera lo cerró en 5.000 millones, que finalmente a lo mejor van a ser hasta superiores a eso. De todas maneras, el presupuesto general del Estado para el 2021 prácticamente es una cosa contable. Y los asambleístas, solamente por estrategia política, no van a aprobar. Ya el año 2020 fue, digamos, aceptado por el Ministerio de la Ley. Este año también va a ser lo mismo, ¿no? Y ya prácticamente, como Fausto ha dicho, bien analizado, se trata exclusivamente de un tema contable. La preocupación es qué va a pasar en el año 2022 con las cuentas del Estado, especialmente en la de ingresos. Se estima, según la directora del SRI, que vamos a tener ingresos de alrededor de 16.000 millones. Estas las cuentas para el 2021 se estimó 14.000 millones y apenas se estima que ingresarán a las arcas fiscales por impuestos directos e indirectos no más allá de 11.000 millones. Es decir, el déficit del que estamos hablando no va a ser de 4 ni 5.000 millones, va a ser superior. ¿A qué se debe? Bueno, muchos manifiestan que la pandemia no nos ha permitido que se desarrolle armónicamente la economía y obviamente al no haber ingresos por IVA, por impuesto a la renta, por todos los impuestos directos e indirectos, pero los fundamentales, los que más generan ingresos al fisco son el IVA, como es obvio, y el impuesto a la renta. Los demás pues son impuestos indirectos en muchos casos que no generan una mayor preocupación. A eso se suma que la negociación con el Fondo Monetario Internacional se cerró el día de ayer con unas nuevas novedades que son positivas para el país. Pues uno de los condicionamientos del Fondo Monetario era que para el año 2022 se creen impuestos cuyos ingresos generen 2.500 millones de dólares. El presidente de la República ha manifestado que es imposible, ¿no? Que él no ha ganado digamos, la presidencia de la República para martirizar a los ecuatorianos con nuevos impuestos, y renegoció, digamos, de esa parte con el Fondo Monetario Internacional. Y sabemos que va a ser ya no de 2.500 millones los impuestos, sino de entre 700 y 800 millones de dólares. Es razonable, ¿no? Porque se entiende que si está pidiendo que elimine el impuesto a las herencias, no deja de ser menos cierto de que también se está preparando un impuesto a las propiedades, ¿no? Es decir, a la tenencia de los activos de las personas. Eso es, digamos, delicado, está en análisis y esperemos que haga conciencia la Asamblea y a lo mejor acepte o no. Pero de todas maneras, pues, el presupuesto tanto del 2021 como el que se estima para el 2022, que va a ser alrededor de las mismas cifras, tal vez 26.000 millones, tenga el financiamiento correspondiente, ya sea a través de impuestos o a través de créditos que están dándose oportunamente. Eso para iniciar. Ahora, el análisis de ingresos como tal, he manifestado de que está por verse solamente los ingresos petroleros.
se entendió que para la proforma del 2021 se tuvo un presupuesto a través del precio del barril de petróleo de $59.35 por barril. Se estima que se mantenga esa referencia o tal vez suba a 60, pero no va a ser más, porque especialistas en petróleo manifiestan de que hasta diciembre se mantendrá eso, pero que puede haber una caída en el 2022, no tan brusca y tan violenta como ha acontecido en anteriores ocasiones, pero sí puede haber una disminución. Se están haciendo los análisis en el Ministerio de Economía y Finanzas y obviamente la proforma debe ir con realidades. Estamos sugiriendo nosotros de que sea con un precio de barril de petróleo no más allá de $56 para tener un colchón, ¿no es cierto? Si es más, mejor, pero si es menos puede haber mayor déficit en el presupuesto. Ahora, indudablemente se tiene que ver cómo hacer el tema de los gastos, ¿no? Fausto hizo un análisis muy importante, son alrededor de 29 mil millones de dólares que se van a necesitar en los 2 años subsiguientes. Y obviamente son, digamos, participaciones que tiene que tener el presupuesto de ingresos de la proforma en el periodo cuatrianual. Es importante analizar la parte del seguro social. Una de las reformas que está pidiendo, digamos, macroeconómicas del Fondo Monetario es la reforma hacia la seguridad social. Se ha oído permanentemente que ya no es crisis la del seguro social, sino que está en un periodo prácticamente muy delicado. Fernando Mosquera, que es un especialista en seguros, nos manifestaba hace unas pocas horas de que el seguro social está en terapia intensiva. Hemos revisado los presupuestos actuarios y realmente es muy preocupante. El Estado le debe al Seguro Social alrededor de 40 mil millones de dólares. Nuestra sugerencia es que paguen con bonos y los bonos sean redimibles, negociables internacionalmente para que no colapse el seguro. Es parte fundamental del presupuesto general del Estado para el 2022. ¿Cómo pagar algo importante al Seguro Social por parte del Estado para que no colapse? Un importante análisis hizo respecto al gasto corriente y permanente, que solamente en sueldos y salarios se van alrededor de 9.500 millones de dólares. Esto es muy delicado tratar, puesto que hemos sugerido al señor presidente que de las 11.500 personas que puso el señor Correa con sueldos de alrededor de 4 a 6.000 dólares mensuales, sean analizados, ¿no? Porque son asesores, son gente que no tiene ninguna función, muchos de ellos venezolanos, muchos de ellos cubanos, que no tienen nada que hacer aquí en nuestro país y sin embargo pues están ganando sueldos dorados, ¿no? Sueldos muy altos para nuestro medio. Igualmente pues las universidades están plagadas de gente extranjera, de profesores que no están calificados y obviamente son cubanos, venezolanos. Economista, si me permite. Mire, estamos hablando sobre el seguro. Si bien es importante entrar a una reforma estructural del seguro, porque de acuerdo a los informes de la Organización Mundial de la Salud, se ha incrementado el periodo de vida de las personas. Habría que subir la jubilación patronal a 65 años. ¿Qué se debería hacer para recuperar los fondos que tiene porque el seguro es de los trabajadores, ¿no es cierto? Y no es una caja chica de cada gobierno de turno. ¿Cuál es su apreciación? Bueno, lo primerito, como había manifestado, es que hagan conciencia el gobierno y pague la inmensa deuda que tiene al Seguro Social. Segundo, tratar el seguro de salud a las personas menores de 18 años, hijos de los afiliados, como habíamos sugerido oportunamente.
es decir, darle un trato con costo. El señor Correa lo hizo, digamos, a nivel político y lanzó esta reforma al Seguro Social de la parte de salud, permitiendo la salud a menores de 18 años, hijos de los afiliados, sin ningún presupuesto. Esto causó un colapso al seguro, sobre todo en la parte de salud. De este rato tenemos serios problemas en esa parte, en este tratamiento al seguro, que es el seguro a la salud. Está colapsado más que de los mismos motetíos y pensiones a los jubilados. Creemos nosotros que hay una solución, que es el pago a través de bonos. Hemos planteado al gobierno por escrito nosotros, pidiendo que se solucione para que sean bonos redimibles, es decir, negociables internacionalmente. Es la única solución y obviamente estamos consiguiendo financiamiento para esos bonos. ¿Qué puede darse? ¿No? Lo que se necesita en este momento es digamos, el pronunciamiento político, la decisión política del presidente a que se den las reformas correspondientes y se hagan las negociaciones pertinentes. Pero no dejemos de pensar que el Seguro Social tiene que tener un tratamiento muy, muy especial. He revisado yo personalmente los balances actuarios y, caramba, sí da susto, ¿no? De pensar que la reserva que teníamos de alrededor de más de 27,000 millones de dólares, el señor Correa se llevó casi 21,000 millones, dejando un saldito de 7,000 millones, que es con el que está viviendo el Seguro Social este rato. Entonces, sí preocupa la situación del seguro. A esto se suman los otros dos seguros, ¿no? El ISPOL y el de las Fuerzas Armadas, que realmente también están con serios problemas de financiamiento por cuanto no se les ha cumplido con las respectivas transferencias por parte del Ministerio de Finanzas. Eso es una preocupación bastante significativa. Si hablamos del ISPOL, la estafa de alrededor de 900 millones de dólares entre oficiales de alta graduación y una corredora de bolsa, una firma corredora de bolsa, deja mucho que desear, ¿no? Los controles, por tanto, de las autoridades correspondientes han fallado totalmente y se estima de que debería haber una real fiscalización internacional a ver qué mismo pasó en un momento determinado sobre las negociaciones que hicieron con los papeles del ISPOL, con el dinero del ISPOL. No sé si esté claro esto o quisieran alguna aclaración adicional. Sí, economista, un poco volviendo a la reforma presupuestaria. Mire, el déficit fiscal es de más o menos unos 4.700 millones de dólares. ¿Cómo cubrir este déficit? Algunas personas, algunos bloques de algunos entendidos dicen que hay que cobrar a los evasores fiscales, a los grandes evasores fiscales, porque ahora el SRI básicamente se dedica a cobrar a los evasores medios que pueden deber unos $100, $1, $2, pero los grandes evasores que están ahí podríamos tener una recolección para mejorar la brecha fiscal que existe. ¿Cuál es su criterio, economista? Bueno, primero que hay que estar bien claros en cuál mismo va a ser el déficit, porque como comencé explicando en el programa, primero hay que ver cuál es la capacidad de la ejecución presupuestaria. Para quienes me están mirando y escuchando, es importante anotar de que el déficit se ocasiona cuando el gasto es efectivo, es decir, cuando ha habido la capacidad de gasto. Pero si tenemos una ejecución, una capacidad, es decir, de haber hecho inversión, de haber gastado el dinero que está proformado en el correspondiente presupuesto, se debería buscar mecanismos de financiamiento. Pero si estamos hablando de que inversión apenas en lo que va del año 2021 hay un 14-15% de inversión, sin contar en la parte de salud y la parte de seguridad y educación. Es decir, obra pública prácticamente en los últimos 4 años no ha habido, ¿no? No ha habido carreteras, no ha habido creación de escuelas, colegios, universidades. Es decir, el señor Moreno se dedicó exclusivamente a dejar hacer y dejar pasar.
Hoy en día se establece que deben haber mayor inversión, pero que para eso se requieren recursos. Es cierto que el señor presidente ha manifestado que el deporte nacional aquí en el Ecuador es la evasión de impuestos. Y obviamente hemos recomendado nosotros que se hagan los estudios correspondientes para que los nuevos fedatarios estén lo suficientemente preparados para hacer una fiscalización, para hacer una auditoría y puedan establecerse los impuestos correspondientes. Porque hoy en día se estima que hay un 40 o un 60% de evasión. Es decir, si estamos estimando que va a haber entre 14 y 16 mil millones de recaudación, debería establecerse que por lo menos, si es que va a haber mayores controles, subir a los 20 mil millones, ¿no? De ingresos por impuestos directos e indirectos, controlando la evasión, que no lo digo yo, no lo dice usted, lo dijo el presidente de la República, y obviamente los análisis que se han hecho permanentemente, la evasión es un deporte nacional acá en el Ecuador. Economista, en cuanto al tema mismo del presupuesto, hay un déficit, como ya se ha mencionado. Dos bancadas, al menos de los legisladores, dicen que no van a dar el voto para que se apruebe y se evidencia que esta proforma entraría a regir por el Ministerio de la Ley. El gobierno ha eliminado el impuesto prácticamente a la salida de divisas, que ahí tendría una fuente de ingresos, pero bien, esa era una de las ofertas de campaña. ¿De dónde van a obtener los recursos para financiar ese presupuesto, ese faltante? Y los maestros, por ejemplo, hoy fueron a reclamar a la Asamblea ese dinero que le hace falta para la educación. Hablan de 1.800 millones de dólares y que no se está cumpliendo lo que manda la Constitución del 6% del Producto Interno Bruto en materias sociales, particularmente en la educación. ¿Qué salida se le podría dar para cubrir ese déficit fiscal y evitar precisamente que se manden más trabajadores a las calles? Porque es una de las políticas del Fondo Monetario, achicar el Estado, como ya se lo ha hecho en otras ocasiones y ahora pues se ha dado con mayor énfasis. Bueno, realmente la parte de ingresos es la más difícil, pero de lo que conocemos nosotros, a más de los 6.500 millones del Fondo Monetario, de los cuales ya se han desembolsado alrededor de 4.000 millones en lo que va de este año, estaríamos por recibir 2.000 millones. Sé que este mes viene 600 millones a las arcas fiscales por parte del Fondo Monetario Internacional. Tenemos nosotros un ofrecimiento de un banco alemán de alrededor de 25.000 millones. La única condición que tiene este rato el gobierno es de que se ponga funcionarios de buen nivel con un cristolado y obviamente pues que respondan a una moral y a una ética pública de primer orden. Estamos nosotros pensando de que, claro, el señor ministro de Finanzas, el economista Cueva, responde a esas cualidades, pero hay que ver quiénes están rodeando al presidente, hay que ver quiénes están rodeando a los ministros, y obviamente pues tener mucho cuidado, ¿no? Porque hemos conversado nosotros, soy ex Banco Central y he sido, digamos, contraparte del Fondo Monetario por muchos años, ¿no? Y de hecho yo conozco cuáles son las actitudes de los fondos monetaristas. Y he conversado oficialmente pues de cómo va a financiarse los presupuestos, sobre todo el programa cuatrianual, que es muy ambicioso, el programa del señor Lazo. Y he manifestado que no solamente la CAD, el Fondo Monetario Internacional, el BID, es decir, todos los organismos internacionales están duplicando la capacidad de crédito para el Ecuador y muchos créditos no reembolsables, sobre todo para el sector agrícola. Eso, digamos, es una constitución política del actual presidente. Y este crédito alemán, que creemos que debe ser ya atendido con la condicionalidad simple que tiene y que venga porque va a hacer mucha falta, no solamente para cubrir el déficit presupuestario, sino para arrancar económicamente con créditos blandos que ofreció en campaña el señor Lazo, como es para la agricultura, para la pequeña empresa, para la pequeña industria.
Nos estamos metiendo en un campo que realmente yo no hubiera querido, pero tengo que dar la primicia. Por ejemplo, este crédito se viene a 0.25%. Por eso el señor Lazo decía que puede dar al 1% y a 30 años. Entonces, obviamente, si vamos a tener un crédito de estas características, es bueno para el Ecuador, no solamente para cubrir el déficit presupuestario, sino para que exista un arranque real en la economía, en la parte industrial, en la parte comercial, en la parte... Recordemos que los intereses de aquí en el Ecuador son los más altos de Latinoamérica, ¿no? Estamos hablando de tasas de interés activas de 17, 18 hasta 25%, tasas que son realmente exageradas, porque necesita usted una tasa interna de retorno, es decir, una utilidad de más del 40% para pagar al banco tasas de casi 20%. Entonces, lógicamente, el rato que abaratemos las tasas de interés, abaratemos el costo del dinero, va a haber un arranque real en la economía, porque todo el mundo presentará un proyecto, presentará, digamos, un determinado uso del dinero que sea beneficioso para el Ecuador. Esto nosotros estamos empeñados en seguir adelante, en apoyar, porque va a generar empleo. No recordemos que de cada 100 ecuatorianos, 70 no tienen empleo o tienen un empleo disfrazado, ¿no? Entonces, sí creemos nosotros de que se debe aprovechar la coyuntura política, la imagen de un buen presidente, la imagen de una persona que genera confianza, y de hecho, pues, va a ser beneficioso para los ecuatorianos, va a ser beneficioso para la estructura social, porque en vez de que sigamos subsidiando a las personas pobres, se les puede ofrecer trabajo, porque el ecuatoriano per se no es vago, el ecuatoriano es muy trabajador, pero no tiene posibilidades de empleo. Reitero, de cada 100, 70 no tiene empleo. Entonces, está ahí a extrema pobreza, o a mendigar, o a empezarse en la fila de los pobres para el subsidio correspondiente. Doctor, economista, mire, el tener un decremento en el presupuesto sobre política de salud en tiempos de COVID, en tiempos de pandemia y con los virus mutados, eso no es un suicidio para la sociedad ecuatoriana en vez de apoyar con nuevas tecnologías, nuevos estudios, nuevas investigaciones sobre el virus desde nuestra realidad. Mire, el mero hecho de haber vacunado a casi 10 millones de ecuatorianos con las 2 vacunas ha dado la pauta de que en Latinoamérica es el país de ejemplo, ¿no? Y este rato está abriéndose ya la economía. Cierto es que con las restricciones y recomendaciones de los médicos, del COE y todo, pero ya tenemos nosotros turismo limitado, ¿no? Fíjese que ya el Estadio Olímpico Atahualpa, el Estadio Rodrigo Paz, ya hubo público, creo que un 30%, si la mente no me es frágil. Entonces, ya está abriéndose la economía, ya está empezando a notarse que estamos empezando a trabajar. Y eso es lo que requiere el país este rato, ¿no? Porque todo es vinculante. El momento que no hay comercio, no hay importaciones, no hay exportaciones, no hay empleo, tampoco hay impuestos, ¿no es cierto? ¿Y cómo se generan impuestos? A través del trabajo, a través del comercio, a través de las importaciones, de exportaciones, se genera empleo, se genera trabajo. El mismo seguro social ya reactivaría, ¿no? Porque parte del colapso del seguro social es la falta de empleo porque no hay aportantes. Y de hecho, pues más bien ha tenido que empezar a aplicar el seguro de desempleo. Esto va a cambiar, ¿no es cierto? Con la seguridad de que usted mismo manifiesta qué va a pasar con la salud. La salud está avanzada, ya, ¿no es cierto? Ofreció en 100 días 9 millones de vacunados y cumplió. Y este rato vamos adelante, ya están vacunando a niños y todo. Yo no soy médico, soy economista, pero se ve y se da seguimiento porque es una de las partes sociales más importantes. Y no olvidemos que los economistas lo que más vemos es la socioeconomía, la parte social, porque por eso somos economistas, para buscar el bienestar social, ¿no? Se entiende que así somos. Claro que hay economistas que buscan riqueza nada más, ¿no? Pero la mayoría nos dedicamos para ver cómo satisfacer la parte socioeconómica, la parte social
de las poblaciones del Ecuador en general. Economista, con estos antecedentes y un poco para finalizar la entrevista, ¿cómo reactivar la economía ecuatoriana con todos los antecedentes que se ha hecho, con lo que es el Pacto Lupera, la parte política, la parte del desempleo? Hay una galopante crisis, emigración hacia México, al país de los Estados Unidos. Hay unos indicadores desfavorables hacia la economía nacional. Y con estos un poco de antecedentes, ¿cómo reactivar la economía y no retroceder como había estado pasando? Estamos viviendo momentos de inmigración, momentos de desempleo, la violencia ha subido. En todo caso, ¿cómo es su proyección, economista? Mire, nosotros estamos dando seguimiento al señor ministro de Trabajo con la reforma laboral, el nuevo código ético laboral, la nueva reforma, el nuevo código laboral paralelo, en donde prácticamente se ha dicho ya por parte de la autoridad correspondiente, en este caso el presidente de la República, que el 30% que tiene trabajo este rato permita al 70% acogerse a la nueva ley laboral. Es paralela, en ninguna parte se dice que no puede haber, va a haber, con condicionalidades que no son tan duras para el inversionista, ¿no? Tenga la evidencia de que nosotros hemos revisado ya, y de hecho pues se sabe que, por ejemplo, Perú en un solo día trajo al Ecuador 13.000 millones de dólares y que están vinculados al sector industrial, a la pequeña empresa. Eso es súper noticia e importante para el empleo, porque todo lo que es hilandería en el norte, todo lo que es calzado en la provincia de Tungurahua, todo lo que es en la provincia de Chimborazo, calzado también, en la parte de la costa, la pequeña empresa va a tener un apogeo bastante significativo. De hecho, no solo porque lo dijo el presidente, sino que como ya existen capitales nuevos, la tasa de interés está tendiendo a la baja. La tasa activa bajó entre el 14 al 16% y creemos que debe bajar por lo menos del 8 al 12%. Entonces la tasa pasiva, que antes a un año se pagaba el 7%, es decir, los ahorros de los ecuatorianos, era lo más alto de Latinoamérica, no había para que hacer inversión en otra cosa, sino poner un banco y le pagaban el 7% anual sin riesgo o sin mayor riesgo. Entonces, ahora en día, la tasa pasiva va a caer al 4 o 3%, que es lo que paga Colombia, Perú, y obviamente la tasa activa será máximo un 12%. Si a mí me dicen, señor, ¿puedo hacer un proyecto con ese tipo de interés? Yo le recomiendo que sí, pero con 20 o más por ciento de tasa de interés, yo le digo, está loco, señor, no se meta. Entonces, como hay nuevos capitales, va a haber nuevas inversiones, y al haber nuevas inversiones va a haber empleo. Y le garantizo que el empleo es lo fundamental en la parte económica, en la parte social, en la parte familiar, en todo es lo mejor, porque miles, millones de ecuatorianos están ya cerca de salir de la universidad o ya son profesionales y están buscando empleo. Como no hay aquí, esa parte se desperdicia porque tratan de salir del país, como usted mismo ha manifestado, a través de México, que ahora está cerrado en una parte, o a través de algún otro mecanismo o algún otro país a vender su fuerza laboral, muchas veces en mejores condiciones que acá, pero se pierde la fuerza laboral, esos técnicos que fueron preparados por universidades ecuatorianas y que deberían devengar, digamos, todo lo que hizo el país, pero si no hay oportunidades de trabajo, la gente sale, ¿no? Pero tenemos evidencia de que va a haber capitales, y a la vez capitales va a haber inversión, y a la vez inversión tenga la evidencia de que aspiramos de que haya un mejor bienestar a través del empleo. Doctor economista, queremos agradecerle por su participación acá en este nuestro programa Cooperación Financiera, y le conmino pues, en los próximos días, próximas semanas, para poder hacer un análisis y hacer un programa especializado con el doctor Fausto Lupera y el equipo periodístico
de Cooperación Financiera para hacer un análisis exhaustivo y muy especializado sobre el seguro social. Esperemos contar nuevamente con usted y muy amable, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos. Buenas tardes. Joanita, con el siguiente segmento, por favor. Sí, damos la bienvenida al doctor Harold Aguirre, que se encuentra el día de hoy con nosotros con las cápsulas médicas y le vamos a preguntar sobre la variante Delta, qué novedades se han presentado en estas últimas semanas con los síntomas y cómo se está llevando a cabo la vacunación para esta variante. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes a todo el equipo de Radio Televisión La Voz del Migrante y un saludo cordial a los radio televidentes que nos están mirando y escuchando. Bueno, tendríamos un avance pues en la información sobre cápsulas médicas de esta semana. En relación a la pregunta que me hace Giovanita, ciertamente vemos que la variante Delta está avanzando muy agresivamente a nivel del mundo. Exactamente en los Estados Unidos comienzan otra vez los hospitales de ciertos estados donde el nivel de vacunación no es un nivel alto, a llenarse con pacientes infectados con esta variante. En Latinoamérica, en el Ecuador y Colombia, sabemos que existe la variante MU, que también es reciente, viene desde el 2020, a finales del 2020, y vemos que también está haciendo una gran propagación en Latinoamérica, especialmente en nuestros países. Ciertamente que los países que no han tenido una cobertura importante de vacunación están volviendo a llenar sus hospitales. Ventajosamente en el Ecuador, como ustedes han conocido en las noticias de hoy día, de la última semana, encontramos que los hospitales están disminuyendo la cantidad de pacientes gracias a la eficiente campaña de vacunación. Y también yo creo que la ciudadanía ha cobrado cierta responsabilidad en el manejo de la mascarilla, del aislamiento social y del lavado de manos. Entonces, seguimos en la pandemia, estamos en plena guerra todavía y debemos mantener nuestro estado de alerta y mantenernos vigilantes sobre este tema. Doctor, en cuanto a lo que mencionaba sobre la variante MU, ¿estos cambian los síntomas con esta variante o son los mismos? ¿Y las vacunas sí contrarrestarían a este virus? Sí, es excelente la pregunta. Los signos y síntomas son bien parecidos, lo que ya hemos hablado permanentemente. Es decir, va a existir fiebre, malestar general, dolor muscular, tos, dificultad respiratoria y otros trastornos que siguen presentándose con la variante MU. Es una variante que está recién en estudio y que se están haciendo los análisis desde el punto de vista científico para ver el grado de contagio y el grado de qué efecto hacen las vacunas. De lo que se aprecia hasta la fecha, como es un problema muy reciente, ciertamente estamos viendo que la vacunación sí es efectiva, sin que lleguemos a cubrir el 100%, como ya hemos dicho varias veces. Es decir, las personas vacunadas, si bien pueden infectarse, no van a tener el problema del no vacunado. Los vacunados van a sentir molestias, algunos no sienten nada, pero los no vacunados pueden seguir muriendo en los hospitales. Doctor, ¿qué opina sobre lo que ahora ya no se va a vacunar en ciertos puntos, sino que ya se va a trasladar a los centros de salud a vacunar a la mayoría de gente? O sea, porque ya se cambió el plan de vacunación. Entonces, ¿esto sería recomendable de que se vaya la gente a los centros donde hay posible contagio de este virus o se continúe con estos puntos de vacunación? Bueno, Que no había mucha gente. Se observa que la estrategia del Ministerio de Salud está bien manejada por expertos epidemiólogos y gente que conoce del caso. Ciertamente que en la gran emergencia que tuvimos para lograr la meta propuesta, se tuvo que echar mano de toda la infraestructura sanitaria y ahí también de los centros educativos. El Ministerio de Salud tiene suficientes unidades a nivel nacional, tanto a nivel provincial y a nivel de distancia, como por ejemplo son
los subcentros de salud de la medicina rural y otros. Entonces yo sí creo que sean suficientes esos centros, ya pasada la gran campaña que se hizo, que se continúe haciendo ya en los propios centros del Ministerio de Salud. Hay que tomar en cuenta también que en el momento de la gran emergencia echaron mano de las Fuerzas Armadas y también de la empresa privada, que hizo una gran colaboración. Como nosotros sabemos, la vacunación va a tener que seguir a largo plazo y ya las unidades operativas del Ministerio de Salud deberán ofrecer la vacuna permanentemente durante todo el tiempo. Doctor, una consulta con respecto a la salud mental de las personas. Estamos viviendo un poco de angustia, gente, amigos, parientes fallecen. ¿Cómo reacciona la gente? Se mete en angustias, se altera su sistema nervioso. ¿Cómo actuar en estos casos? ¿Qué recomendaría usted para esta clase de cosas que están pasando Es en el una entorno social y familiar? excelente pregunta. Me parece una pregunta de fondo muy importante. Ciertamente que las consecuencias emocionales y psicológicas de la pandemia son muy abrumadoras, son terriblemente abrumadoras. La Organización Mundial de la Salud ya anunció que la situación desde el punto de vista emocional, todo el mundo se va a ver afectado. Son preocupaciones muy grandes. ¿Qué sucede? De lo que se está publicado y de lo que hemos visto. Toda la población está sometida a un gran estrés. Es como una verdadera guerra, ¿no? Donde la gente tiene ansiedad, presenta miedo, presenta episodios de tristeza, episodios de soledad, de gran depresión. Es muy sencillo de analizar. Por ejemplo, yo les preguntaba a mis alumnos la siguiente pregunta. Levante la mano entre 30 alumnos. ¿Quién no ha tenido un familiar que haya muerto o un amigo? Los 30 alumnos levantaron la mano indicando que había fallecido un familiar o un amigo en esta pandemia, o sea, se murieron. Igualmente les pregunté, levante la mano de los 30 alumnos míos de esa clase, ¿quién no ha sentido estrés o miedo? Todos levantaron la mano. Es decir, son situaciones que la población normal, a los jóvenes y a las personas bien formadas, le asusta el ver que a su alrededor están falleciendo familiares, que desaparecen familias y que se desaparecen amigos muy queridos por pretexto de esta pandemia del virus COVID-19, que es una verdadera guerra. Entonces existen grandes problemas adicionales emocionales o psicológicos. Por ejemplo, la pérdida de trabajo. Muchas personas se quedaron sin trabajo. Vienen presiones económicas de angustia por sobrevivir, por comer y por pagar sus deudas. El otro problema grave que también estamos teniendo y permanece el aislamiento social. Muchas familias por el miedo no salen, están encerradas, se sienten enclaustradas, encarceladas. Y también el aumento que existe de una tendencia suicida. Es decir, yo he recibido muchas consultas de gente que ha sido emergente a medianoche y me han dicho, doctor, mi hijito está queriéndose suicidar, ¿qué hacemos? Y como ustedes conocen, en Guayaquil, un grupo de médicos jóvenes, posgradistas, recién graduados, 2 médicos se suicidaron porque estaban dentro de la emergencia, dentro del hospital, trabajando 24 horas. Imagínense, yo tengo colegas de hospitales, médicos tratantes, que tuvieron que arrendarse un cuartito al lado del hospital para no ir a la casa, para ir a trabajar, ir al cuartito a acostarse, a descansar y seguir trabajando. Entonces son situaciones de una verdadera guerra psicológica, emocional, física, económica, social. Sí, doctor, en cuanto a esto, ¿qué recomienda usted para poder no caer en, como dice, en esto de la ansiedad, en la depresión, en caso de las personas que se quedan en casa y en caso de los niños que ahora están recibiendo clases virtuales todavía? ¿Qué recomienda hacer? O sea, al menos con los niños, que ellos son muy hiperactivos y tratan de buscar la manera de salir y todo eso. Entonces,
Como doctor, ¿qué recomendaría en estos casos? Sí, ciertamente, excelente pregunta, porque si sabemos que todos estamos sometidos a esta situación, debemos buscar situaciones de mitigación de este problema o recomendaciones para tratar de salir del mismo. Entre estas tenemos, por ejemplo, recomendaciones en general que me permito hacerles. Por ejemplo, primero, tratar de dormir las horas suficientes. ¿Qué significa dormir el horario suficiente? Normalmente deberíamos dormir 8 horas por la noche, pero si ustedes preguntan a sus familiares, amigos, por el mismo estrés y el miedo y las preocupaciones, las ansiedades, la gente está con mucho insomnio. Una terapia muy recomendable es buscar una actividad física regular. ¿Qué significa esto? Mantenerse haciendo ejercicio. En alguna presentación anterior yo había recomendado el ejercicio como una gran terapia desde algunos puntos de vista. Mantener el peso ideal, liberar estrés. El ejercicio, cuando se realiza regularmente, por lo menos unos 30 minutos diarios, libera del organismo las llamadas endorfinas. Estas endorfinas son unas hormonas que permiten buscar bienestar. Mejoran la piel, mejoran el sueño cuando hacemos un ejercicio regular. Entonces, la actividad física regular es bien importante. Les cuento como anécdota, yo tengo una terraza de unos 250 metros en mi casa y todos los días madrugo a las 6 de la mañana y por la tarde estoy entre las 7 de la noche, 2 horas diarias. Curiosamente, estoy mirando a mi alrededor que los que tienen terraza, casi todos salen, gracias a mi ejemplo, a trotar en la mañana. Señoras, ayer vi una señora de 80 años que comenzó a caminar, una vecina en una terraza poquito a poquito y me saludaba y me hacía el dedo hacia arriba, indicándole, la viejita me decía, muy bien, doctor, excelente. En las terrazas, ¿no? A pesar de que no sale. Otra recomendación importante, por ejemplo, evitar el cigarrillo, que va a dar problemas pulmonares. Buscar, por ejemplo, evitar el alcohol, evitar las drogas. También limitar el tiempo que una persona está ante las computadoras o ante los celulares. Aquí mucha gente está, yo he visto a familiares que se pasan 8, 10 horas diarias en el celular o en la computadora. Y muchos ya se vuelven fanáticos del celular o la computadora para buscar las noticias sobre este problema. Desde el punto de vista médico también es recomendable que no se estén estresando tanto buscando noticias nuevas, especialmente gran parte son noticias falsas, fake news. Significa que por rellenar los espacios informativos, muchos canales o muchas mails o esta situación de toda la red informática, a veces exagera y la gente vive estresada. Cada rato está recibiendo noticias. Entonces yo les recomiendo limitar esto, hacerlo durante un rato de la noche o el día, pero no estar todo el tiempo pendiente del computador, del celular. Debemos nosotros cuidar una cosa muy preciada que es nuestra mente, nuestra inteligencia. Entonces debemos mantener las rutinas diarias normales, limitar la exposición a los medios de comunicación alarmistas que hacen que la gente esté todo el tiempo estresada, mantenerse ocupado, es decir, buscar una ocupación, leer libros, escuchar música clásica, buscar siempre desarrollar un pensamiento positivo, que la gente no sea todo el tiempo se esté quejando negativamente. Igualmente, usar los valores éticos que tenemos y los valores morales que nos formaron para no claudicar ante esta guerra que estamos teniendo. Yo recomiendo mucho a mis pacientes que se contacten con sus familiares vía internet, vía email y tratar también de darles ayuda emocional, a veces física y a veces económica. Todo esto busca fomentar la solidaridad entre las familias y la sociedad. Buscar todo esto va a ayudar a la gente a buscar, digamos, a generar un mejor estado de salud física y mental.
Doctor, y ahora en el tema que se habla de una tercera dosis de la vacuna, ¿es dable que se pueda dar en qué tiempo de quienes han recibido la vacuna se pueden poner, que ya no sería la misma que le pusieron, sino cualquiera de las vacunas que se están suministrando a los ciudadanos? Sí, muy importante pregunta también de actualidad. Ciertamente que se están haciendo, ya hay protocolos en Europa, hay protocolos en Europa, protocolos en Estados Unidos relacionados con la cantidad de anticuerpos que se den para que se refuercen las defensas. ¿Qué significa esto? Se ha visto que conforme pasa el tiempo van disminuyendo los anticuerpos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los refuerzos? Si vemos que, por ejemplo, luego de la vacuna en la segunda dosis se llegó a un nivel del 100% de anticuerpos y luego de 8 meses vemos que la cantidad de anticuerpos es del 30%, del 40%, significa que nuestros linfocitos no tienen los suficientes armas o misiles o gamma globulinas o inmunoglobulinas para pelear contra el virus. Entonces, en base a esta investigación de que los anticuerpos van cayendo conforme pasa el tiempo, a quienes han recibido las 2 dosis, sea de Sinovac, sea la Pfizer, o las que han recibido monodosis de CanSino o Moderna u otras, entonces el objetivo es que una segunda dosis para los de monodosis o una tercera dosis para los de las 2 dosis sean una cosa muy importante para subir las defensas. Y en estudios recientes en el Reino Unido, en España, en Estados Unidos, hay estudios en Chile, en Latinoamérica, en Uruguay, se ve que a la tercera dosis la cantidad de anticuerpos que fabrican nuestros linfocitos es gigantesca, lo cual significa que nos puede dar una garantía para que podamos bloquear al virus. Esa es la razón. O sea, como vemos, ya está comprobado que con el tiempo van cayendo los anticuerpos a niveles bajo el 50%, la entrega de una tercera dosis, si la eleva al 500%, en algunos casos se han elevado al 1000% la cantidad de inmunoglobulinas, con lo cual, lógicamente, la persona que recibió la tercera dosis va a bloquear bien al virus. Yo tengo información de Alemania, ahorita de España, de Europa, en general de la Comunidad Europea, que cuando ya le dan la segunda dosis, por ejemplo, de Pfizer, le dicen, en 6 meses se va a vacunar la tercera dosis ya como esquema, ¿no es cierto? Igual está pasando en Chile, donde están ya dando la tercera dosis de esquema, especialmente a las personas que recibieron la vacuna de Sinovac. Bueno, siempre, doctor, sus valiosos consejos serán valiosos para cuidar nuestra salud y estar con sus valiosas recomendaciones de estar atentos para proteger nuestra salud mental y también nuestra salud física. No sé si nuestros compañeros tienen alguna pregunta más para seguir con el programa o si no lo culminamos acá. No, yo por mi lado no. Lo que sí le quisiera decir al doctor es que para la próxima semana si nos puede desarrollar el tema sobre lo que dijo de las tecnologías, que ahora ha salido un nuevo término que es el tecnoestrés, que va relacionado con las tecnologías, entonces para que nos instruye en ese tema. Sí, excelente, excelente. Ustedes verán a mucha gente que pasa clavado al celular 6, 8 horas diarias, impresionante, o en la computadora, o que se amanecen. Y algunos de manera morbosa están buscando las noticias más escandalosas. ¿Cuántos han muerto? ¿Cuántos han quedado ciegos, paralizados? Y hay gente que por trastorno mental, por la psicopatía, o sea, hay una psicosis, ¿no? Hay un problema psicológico, ya emocional, que comienzan morbosamente a imaginar cosas y entran en una cadena de angustia, de ansiedad. Muchos pacientes entran en neurosis, muchos pacientes pueden tener esquizofrenia, o sea, problemas mentales bien serios. Es decir, no solamente la parte biológica y psicológica.
Debemos buscar, como bien dice el famoso aforismo, decir, buscar mente sana en corpore sano, mente sana en cuerpo sano, ¿no es cierto? Esto es muy importante porque la salud no solamente es la parte física, biológica, la salud emocional y el equilibrio emocional es muy importante. Y yo he visto con mucha pena que se han destrozado parejas de matrimonios, las amistades, los hermanos se han peleado, la familia ha entrado en crisis, la sociedad está loca, está en crisis. Miren ustedes cómo matan todos los días en las calles, son por narcotráfico, pero gran parte también debe ser por el estrés. La situación que estamos viviendo es una guerra de guerrillas que no se ve una solución muy pronta. Entonces, estos temas son bien alarmantes que debemos educarnos y debemos buscar soluciones y consejos técnicos. Muchas gracias por su atención. He tenido un gusto de poder dialogar con ustedes. Gracias, doctor. Compañeros, y muchísimas gracias a todos ustedes. Joanita, gracias por su aporte. A mi querido colega también, Raulito Muñoz. Conmigo será hasta la próxima. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adelante, Joanita. Luego, adiós, pasen bien. Gracias a todos nuestros oyentes. Nos despedimos y nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta la próxima edición. ¿Se acabó? Producciones Ecuador al Día presentó su programa Cooperación Financiera, un espacio dedicado al cooperativismo, su misión, visión, educación financiera, responsabilidad social y su aporte al desarrollo nacional. Le invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles de 2:30 a 3:30 de la tarde. Muchas gracias por su amable atención.